Hola, mi nombre es Rosario Pérez Caroca, soy estudiante de Medicina de cuarto año de la Universidad Autónoma de Chile y el día de hoy les presentaré una cápsula informativa acerca de la apendicitis aguda y algunas de sus complicaciones. Si es que usted presenta dolor abdominal, hay algunas cosas que debería saber. El dolor abdominal es una de las causas más frecuentes de consulta médica en los servicios de urgencia. De las posibles etiologías del dolor abdominal, la apendicitis aguda es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico con una prevalencia estimada del 7 al 8%. El año 2016, el número total de ingresos hospitalarios por apendicitis aguda en Chile fue de 37.472, con una tasa de ingresos de 206 por 100.000 habitantes. La tasa de ingreso por apendicitis aguda en hombres es de 227,7 por 100.000 habitantes y en mujeres de 184 por 100.000 habitantes, teniendo los hombres 1.2 veces más riesgo de tener apendicitis aguda. En cuanto a grupos etarios, el tramo con la tasa más alta de ingresos hospitalarios del año 2016 fue el de 10 a 14 años, con 490 ingresos por cada 100.000 habitantes, y las tasas más bajas se registraron en los grupos de 80 años y más, siendo estos los con mayor tasa de mortalidad. Para comenzar con la cápsula vamos a hacer un breve repaso de anatomía. El apéndice se encuentra en la base del ciego, que corresponde a la porción terminal del intestino grueso. Se encuentra cerca de la válvula ileocecal, que es la que delimita el intestino delgado con el intestino grueso. El apéndice es una verdadera extensión del ciego. El orificio pendicular se abre hacia el ciego. Su suministro de sangre está encargado por la arteria apendicular, que es una rama terminal de la arteria ileocólica que está encargada de la irrigación de los órganos de esa zona. La unión del apéndice a la base del ciego es constante. Sin embargo, su punta puede migrar a distintas posiciones, ya sea retrocecal, subcecal, preilial, postilial y pélvico. Estas variaciones anatómicas normales pueden complicar el diagnóstico, ya que el sitio del dolor y los hallazgos en el examen físico reflejarán la posición anatómica del apéndice. Como vemos en la imagen, la posición más frecuente es la retrocecal. Le sigue la pélvica, luego la subcecal, la postilial, paracecal y la menos frecuente, la preilial. Entonces, la apendicitis aguda se define como una inflamación del apéndice. En general es por hiperplasia linfoide, pero en ocasiones puede ser por un fecalito, un cuerpo extraño o incluso puede ser por parásitos. Al producirse una obstrucción del lúmen apendicular, la continua secreción del moco lo que provoca es un aumento de la presión intraabdominal, lo que conlleva a una posterior insuficiencia vascular y linfática del apéndice, conduciendo finalmente a una proliferación bacteriana e inflamación, que de no ser evaluada y manejada oportunamente puede producir la perforación del mismo apéndice. En cuanto a manifestaciones clínicas, el dolor abdominal es el síntoma más común y se informa en casi todos los casos confirmados de apendicitis. Es muy importante de que si usted está frente a un cuadro de dolor abdominal o si observa un cuadro de dolor abdominal, describa muy bien las características de este. Para ello es muy importante la aparición del dolor, si es que este fue súbito o no, la localización del dolor, la intensidad, el carácter, es decir, si es que este fue punzante, fue opresivo, o si es que fue de otra forma, la irradiación, es decir, si es que este dolor comenzó en un lugar y luego se expandió a todo el abdomen, por ejemplo, a la derecha, a la izquierda, y los atenuantes o agravantes, es decir, si es que en cierta posición le duele más o menos, si le duele después de comer, si es que este dolor cesa ante analgésicos, entre otras cosas. Ahora, la presentación clínica de la apendicitis se describe como una constelación de los siguientes síntomas clásicos. El dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho, descrito anatómicamente como la fosa ilíaca anterior derecha, hiporexia o pérdida de apetito y náuseas y vómitos. En la presentación clásica, el paciente describe la aparición del dolor abdominal como el primer síntoma. El dolor suele empezar en la región del epigastrio, con una migración posterior al cuadrante inferior derecho a medida que avanza la inflamación. Esto ocurre solamente en un 50 a un 60% de los pacientes. Las náuseas y los vómitos, si es que se producen, suelen seguir a la aparición del dolor. Si es que existe fiebre, esta generalmente ocurre más tarde en el curso de la enfermedad. En muchos pacientes también existen características iniciales atípicas o inespecíficas y pueden incluir indigestión, flatulencia, irregularidad intestinal, diarrea y malestar generalizado. Y debido a que los primeros síntomas de la apendicitis suelen ser sutiles,
Los pacientes suelen minimizar su importancia y por ello es muy relevante que usted conozca los síntomas y sepa cuándo acudir a su servicio médico más cercano. Ahora, como dijimos anteriormente, los síntomas de la apendicitis varían según la ubicación de la punta del apéndice. Por ejemplo, un apéndice anterior inflamado produce un dolor marcado y localizado en el cuadrante inferior derecho, mientras que un apéndice retrocecal puede causar un dolor abdominal sordo. La ubicación del dolor también puede ser atípica en pacientes que tienen la punta del apéndice ubicada en la pelvis, lo que puede causar sensibilidad por debajo del punto de McBurney. Estos pacientes pueden quejarse de frecuencia urinaria y dificultad para orinar o síntomas rectales como tenesmo o diarrea. En cuanto al examen físico, los primeros signos de apendicitis suelen ser sutiles. Puede haber fiebre leve que alcance los 38 grados Celsius y el examen físico también puede no revelar mucho en las primeras etapas. Sin embargo, a medida que progresa la inflamación, puede existir una sensibilidad localizada en el cuadrante inferior derecho y esto lo podemos detectar en el examen abdominal. También existen muchos signos físicos que comúnmente podemos encontrar en esta patología, pero ahora vamos a descubrir 3 de ellos. El primero es el signo de la sensibilidad en el punto de McBurney. El punto de McBurney corresponde a la unión del tercio externo con los 2 tercios internos de una línea trazada imaginariamente entre la espina ilíaca anterosuperior derecha hasta el ombligo. Entonces, en el examen físico palpamos este punto y si existe dolor es McBurney positivo. El segundo es el signo de Robson, que se refiere al dolor en el cuadrante inferior derecho cuando nosotros hacemos palpación del cuadrante inferior izquierdo. Este signo también se denomina sensibilidad indirecta y es indicativo de irritación peritoneal local del lado derecho. El último es el signo del psoas, que este se asocia con un apéndice retrocecal y esto se manifiesta por dolor en el cuadrante inferior derecho con extensión pasiva de la cadera derecha. Y por último, el signo de Blumberg, que este no es patognomónico de esta patología, pero nos puede orientar a complicaciones, que es el dolor producido después de la incomprensión en algún punto del abdomen del paciente y es un signo de irritación peritoneal. En cuanto al diagnóstico, este puede ser realizado por la historia clínica. La evolución y las manifestaciones clínicas elaboran el diagnóstico en el 95% de los casos. En cuanto al laboratorio, no existe examen diagnóstico, pero se pueden hacer ciertos estudios para descartar causas o ver patrones sugerentes de una apendicitis. Por ejemplo, en el hemograma, la mayoría de los pacientes con apendicitis aguda va a presentar una leucocitosis leve o recuento de glóbulos blancos elevado. La apendicitis aguda es poco probable cuando el recuento de glóbulos blancos es normal, excepto cuando estamos en un curso muy temprano de la enfermedad. También se ha observado que las elevaciones leves de la bilirrubina sérica son un marcador de perforación apendicular. Sin embargo, esta prueba no es discriminatoria y generalmente no es útil en la evaluación de pacientes con sospecha de apendicitis aguda. Una PCR elevada también está presente en el 95% de los pacientes como parámetro inflamatorio y un examen de orina a modo de descartar causas urinarias como diagnóstico diferencial. Ahora, en cuanto a exámenes de imagen, esto se hace en caso de duda diagnóstica u orientación a complicaciones. Se puede realizar un ataque de abdomen y pelvis y nos puede mostrar un aumento de diámetro apendicular y de la pared, al igual que una ecotomografía abdominal. También existen otras imágenes que nos pueden ayudar como una resonancia magnética, una radiografía de abdomen simple, medicina nuclear, enema varietado y esto más que nada para diagnósticos diferenciales y complicaciones. En cuanto al diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda, podríamos involucrar a toda entidad que cause el dolor abdominal. Sin embargo, existen algunas patologías que se confunden de manera más usual y estas las vamos a dividir en población pediátrica, en mujeres, en adultos jóvenes y en adultos mayores. En cuanto a la población pediátrica, lo más frecuente de diagnóstico diferencial es una obstrucción intestinal, una invaginación intestinal o volvulus, una adenitis mesentérica, divertículo de Meckel, gastroenteritis o un infarto mental. En cuanto a mujeres, es siempre muy importante descartar un embarazo ectópico, ya que los síntomas son muy similares. Una torsión de quiste de ovario, una ruptura del folículo ovárico, un absceso tubárico, salpingitis o una infección del tracto urinario que también son mucho más frecuentes en mujeres. En cuanto a adultos jóvenes, la ileitis terminal, el dolor pético, la pancreatitis, neumonía, pielonefritis y el cólico renoliteral son los más frecuentes como diagnóstico diferencial
Y en cuanto a adulto mayor, la más frecuente es la diverticulitis colónica, luego le sigue la colecistitis aguda, las neoplasias y una úlcera péptica. La apendicitis puede sufrir complicaciones, sobre todo si es que su diagnóstico y tratamiento no es precoz. Estas las vamos a definir con las 4 P. La primera P es la perforación y para esta debemos repasar las distintas etapas de la apendicitis. La etapa 1, que es la apendicitis simple, ocurre cuando se obstruye la luz y el moco no puede fluir libremente y comienza a acumularse en su interior. Existe agregación bacteriana y se comienza el proceso inflamatorio. En esta etapa el apéndice tiene un aspecto exterior normal. En la etapa 2, la apendicitis flemonosa o fibrinosa, esta ocurre cuando el apéndice se distiende al aumentar su presión interior. La sangre ya no puede irrigar correctamente el apéndice y el aspecto es inflamatorio. Va a estar más rojo y más agrandado. En la etapa 3, la apendicitis gangrenosa, las paredes se van debilitando, tanto por la falta de irrigación como por el aumento de la presión interna. Hay partes que empiezan a necrosarse y se vuelven de color negro, pudiendo segregar pus, y a esto se le llaman microperforaciones. La etapa 4, que ya es la apendicitis perforada, finalmente las paredes se rompen y se libera todo el pus y las heces hacia el interior de la cavidad abdominal, dando lugar a una peritonitis. Esto nos hace pasar a la segunda P, que es la peritonitis focal. Esta se produce cuando se incluye un sector restringido del peritoneo. Se pueden formar membranas para localizar el proceso y entonces puede llegar a formarse un plastrón o un absceso localizado. El plastrón apendicular es una masa formada por tejidos adyacentes al apéndice perforado, delimitando el proceso infeccioso. Luego tenemos la peritonitis difusa, también denominada sepsis intraabdominal diseminada, que se define como el proceso séptico de la cavidad abdominal, donde las bacterias, las toxinas invaden 2 o más compartimentos abdominales. Y por último, la pileflebitis, que es la más grave y rara, y en ella se forman émbolos sépticos que van al hígado y se pueden formar abscesos. Para el manejo, el objetivo del tratamiento es la resolución quirúrgica, a modo de evitar complicaciones. Por esto es esencial una evaluación por un equipo quirúrgico que no debe ser retrasada por la toma de exámenes. Para el preoperatorio, como medidas generales, se debe indicar el régimen cero y reposo absoluto previo a la resolución quirúrgica. Además, se debe aportar hidratación parenteral en caso de que sea necesario. El uso de analgésicos es un poco controvertido, puesto que puede atenuar o abolir síntomas, por lo que se va a usar en pacientes con un diagnóstico certero. Y por último, se administra una profilaxia de antibióticos con cobertura para anaerobios y gram negativos. En cuanto al operatorio, la operación de elección es una apendicectomía laparoscópica y esta se debe realizar 48 horas desde el inicio de los síntomas, ya que el retraso se asocia a complicaciones. Y en lo postoperatorio se debe administrar la analgesia, hidratación y reposo relativo, y los antibióticos se usan solo en caso de perforación y se dejan por 5 a 7 días. Y también se debe hacer control en los casos de complicaciones. Como conclusiones, la apendicitis aguda es un cuadro con alta prevalencia, constituyendo la primera causa de abdomen quirúrgico. Por ello es muy importante que pacientes como usted conozcan los síntomas y signos propios de la enfermedad y sepa cuándo consultar oportunamente. Hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno es indispensable para que la resolución sea efectiva y sin complicaciones. Espero que la cápsula haya sido provechosa y de su agrado. Muchas gracias.